Listo, iniciamos con la grabación. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión en línea. Hoy 23 de mayo, siendo las 2 de la tarde, damos inicio a nuestra sesión en línea, dando la bienvenida a los compañeros que se encuentran en sala, agradeciendo su participación. Estamos desarrollando el curso Recibo y Despacho de Objetos. Este curso inició el 11 de agosto. Tengo cuatro fichas. De las cuatro fichas, pero iniciaron en diferente tiempo. Entonces, es posible que algún compañero esté ingresando aquí y pertenezca a la otra ficha, pero la información es la misma, no hay problema. Los tiempos son diferentes, sí, para que lo tengan presente. Tengo cuatro fichas, como les indico. En el enlace de la asistencia ustedes pueden visualizar que son las fichas 2552-739 y 2552-749. Ese curso inició el 5 de mayo y también es de recibo y despacho de objetos. Con ellos voy en la tercera unidad. Y las dos fichas 2557-318 y 2557-319, que también son de recibo y despacho de objetos, estas dos fichas iniciaron el 11 de mayo y con estas fichas voy en la segunda unidad, que es de lo que trata hoy esta sesión en línea. Habiendo hecho esa aclaración, recordarles nuevamente que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. En el orden del día tenemos la bienvenida, recomendaciones, por favor no activen cámara ni audio. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano que yo les doy el espacio para preguntar o escriben por el chat. Yo tengo aquí abierto en otro equipo el chat para poder ir visualizando eso. Vamos a ver las generalidades de la segunda unidad y preguntas que se vayan presentando, con mucho gusto las vamos resolviendo. Recordarles también que hemos iniciado, que tenemos el cronograma que estamos desarrollando, que ustedes recibieron en su correo, que encuentran también en el curso, en la plataforma del curso, que el cronograma no es una camisa de fuerza, es una guía que me permite llevar ordenadamente el curso, el material y la temática. Para los compañeros que recién ingresan a la sala, bienvenidos, buenas tardes. He colocado nuevamente el enlace de la asistencia en el chat. Estamos aquí desarrollando esta segunda unidad o actividad de aprendizaje. Hoy, estoy aquí 23 de mayo. Copié el enlace el cronograma que no era hoy. Estamos en la tercera unidad, con ustedes voy en la segunda unidad, del 19 al 25 en la segunda unidad. La guía de aprendizaje, ustedes también la recibieron, en ella encuentran la descripción de la unidad, la temática y las evidencias de las que se trata y se desarrollan durante esta segunda unidad. Les recuerdo para los compañeros que recién se están ingresando, que a veces tengo una confusión porque tengo cuatro fichas de la misma temática, del mismo tema, pero que iniciaron una semana después. Unas iniciaron el 5 y la otra iniciaron el 11, entonces por eso a veces, y les pido disculpas que a veces se me enredan un poquito las cosas, trato de tener lo más ordenado posible. También les he comentado que para revisar su seguimiento ustedes ingresan por calificaciones en el menú herramientas cuando entran al curso, y en esta columna de actividades complementarias le dan clic al más y les va a desplegar las columnas de todas las evidencias que son calificables. Entonces ustedes hacen seguimiento y van revisando la calificación. Los trabajos que hayan subido o presentado entre el viernes en la noche y el domingo los estaré calificando entre hoy y mañana para que lo tengan presente. Los cuestionarios se resuelven directamente en la plataforma ingresando aquí por contenido de curso. Todo lo que se llame cuestionario, prueba de conocimiento, se resuelve directamente en la plataforma ingresando por contenido de curso, esta opción que les estoy mostrando acá. Por ahí ingresan para resolver los cuestionarios o evaluaciones que tenemos en el curso. Y buscan allí en la carpeta que les abre, que se llama proyectos, buscan allí la actividad o la unidad a la que hace referencia. Para los compañeros que están ingresando a la sala, bienvenidos. Estoy colocando nuevamente el enlace de la asistencia en el chat.
Aquí les estoy simplemente recordando cómo hacemos el seguimiento a nuestro proceso formativo. Y también quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ustedes se han inscrito en un curso que tiene amplia demanda, todo lo que tiene que ver con inventarios, almacenaje, bodega, comercio electrónico, aprendiz digital, Cena Digital. Hay unos programas de Cena Digital muy valiosos para realizar cursos cortos para este manejo de estas plataformas y de diferentes actividades y herramientas digitales. Entonces todos estos cursos tienen alta demanda. Ustedes afortunadamente pues fueron elegidos y se incluyeron ya dentro de esa bolsa nacional de aprendices y están dentro de un grupo. Entonces aprovechen que ustedes quedaron allí y que están en formación para que no pierdan esta oportunidad, porque rara vez el SENA les permite volverse a inscribir o los deja inscribirse pero los programa por allá más postergado pues el tiempo. Entonces los invito a que los compañeros que aún no han iniciado con las actividades lo pueden hacer, están a tiempo de hacerlo. Estas siguen disponibles. Yo les he compartido mi celular, me pueden contactar por el WhatsApp. En la medida que me van escribiendo y tengo disponibilidad, yo les voy contestando. Estas dos últimas fichas, las que empezaron ahora el 11 de agosto, que son la 250 y, perdón, la 2557-318 y 2557-319, crearon un grupo de WhatsApp. Ya hay varios allí, pueden agregarse allí para ayudar a resolver dudas, también por allí les colaboro. Bueno, hay muchos espacios en los que yo les puedo ayudar. Espero que aprovechen, porque ya llegada la fecha límite, que es el 7 de junio, que se los he dicho desde el principio, esa fecha límite, 7 de junio, o sea, del mes 6, hasta ese día a la medianoche se reciben evidencias. Ya después de ese día no hay forma, no tengo forma de recibir evidencias, para que lo tengamos muy presente. Estamos desarrollando entonces la actividad de aprendizaje número 2, preparar las áreas de recibo y despacho de los objetos teniendo en cuenta lineamientos de la organización. La semana pasada hablábamos de conceptos básicos que era necesario conocer sobre todo esto del despacho, registro y recibo de mercancía o de objetos. Ahora vamos a hablar de esas áreas de recibo y de los procedimientos. El material de formación que tiene el curso, que es con el cual yo desarrollo la presentación, entonces toda la información que ustedes ven y que yo les comparto proviene del material del curso. En el material ustedes encuentran un material de formación y un material complementario que pueden consultar en la plataforma, en el curso, y que yo también les he enviado a ustedes a los correos electrónicos para que lo tengan a mano. En ese material de esta segunda unidad vamos a encontrar este mapa conceptual sobre registro de ingreso y salida de emergencia. Es importante entonces tener en cuenta y empezar por la documentación de recibo y despacho. Entonces el material nos va a traer todo lo que tiene que ver con esa documentación, los tipos de documentos más utilizados. Alguno puede decirme que en una empresa X o Y nosotros también utilizamos tal o cual documento. Yo aquí solo le estoy trayendo unas recomendaciones muy generales, muy genéricas, y que ya de acuerdo al contexto de cada uno de ustedes, pues ustedes irán aplicando, irán diciendo, bueno, en mi empresa hacemos esto, este lo tenemos, este no lo tenemos, o podemos decir también, qué bueno implementar este registro, este tipo de documento o este tipo de procedimiento. De eso se trata el curso, que nos dé herramientas, que nos dé elementos que podamos aplicar en nuestros contextos laborales, ya sean dentro de una empresa pequeña, grande, mediana o dentro de un emprendimiento. Entonces, en esos tipos de documentación vamos a encontrar las requisiciones. ¿Qué es esa requisición? Se llama requisición normalmente a ese documento que se utiliza dentro de la empresa, al interior de la empresa, para solicitar por escrito algún producto u objeto. Un ejemplo de esto, en el SENA, pues es una entidad nacional, es una entidad gigante, ¿cierto? Entonces, nosotros manejamos por áreas un modelo, una plantilla o un tipo de documento de requisición
dependiendo de lo que se vaya a pedir. Entonces, por ejemplo, el área académica a la cual yo pertenezco en el Centro de Comercio y Servicio de Risaralda debe hacer mensualmente, en la medida de la necesidad, una requisición de papelería. Entonces se llena un formato específico que tiene el SENA para esa requisición para el área. No es que yo vaya y le diga al almacén que tenemos en el centro, señor almacenista, necesito una resma de papel, o necesito un bolígrafo, o necesito cartulina, bueno, etcétera. No, siempre la requisición se hace de área a área. Entonces, del área de la coordinación académica de centro, en el caso de la papelería, que es el ejemplo que estoy colocando, hace una requisición al área de almacén. ¿Listo? Si el almacén no tiene en ese momento esa papelería, en el SENA pues solo se hace pedidos una vez al año, ya una compra, porque pues es una entidad de ese orden nacional. Entonces, cada año, normalmente finalizando el año, entre septiembre, octubre, noviembre, cada centro hace un pedido general de papelería que proyecta para el año siguiente. Y esa se llama también una requisición, pero ya es de otro nivel, ya es más, digamos, un poquito más grande, porque obviamente vaya a ser la papelería para todo el centro de formación, ¿sí? Pero entonces es para traer el ejemplo de un tipo de requisición entre un área y otra. Entonces, dicho esto, digamos que entre la información que debe contener un documento de este tipo, aquí el material de formación nos trae algunos modelos, está obviamente la fecha y vamos a ver que todos los documentos pues requieren la fecha, datos de quien solicita, el departamento, el área que está solicitando, números se llevan a numeración de esa requisición, cantidad requerida y la descripción de los elementos, objetos que se van a pedir, datos adicionales, si se requiere colocar un dato adicional, una observación especial para un proveedor que tenga ese producto y sea solo ese proveedor o de esa marca, aunque pues obviamente en el estado y en las entidades oficiales pues no podemos comprar por marca, pero para ustedes, para el caso de ustedes en el sector privado, pues sí se escoge una marca específica, que un computador sea de esta marca, que el papel de esta calidad sea de esta marca, bueno, etcétera, etcétera. Nombre y firma de la entidad de quien solicita y quien autoriza, el área que está solicitando y quien lo está autorizando. Y en algunas organizaciones ese formato también tiene un diseño, ese diseño preestablecido, como es el caso del SENA, con una numeración. Eso es entonces para el caso de las requisiciones. Característica entonces, digamos, general de las requisiciones. La característica general es que es un tipo de documento que se usa para hacer la solicitud de mercancía o de productos de un área a otra dentro de la misma empresa o dentro de la misma entidad, para el caso que les estoy dando como ejemplo, el SENA. ¿Listo? Otro tipo de documento son las órdenes de compra o órdenes de pedido. Esas órdenes de compra, pues ya como su nombre lo indica, ya estoy ordenando comprar a un proveedor o a unos proveedores específicos para satisfacer una necesidad. Como mínimo, ¿qué debe contener una orden de compra? Vamos a ver los modelos que nos presenta el material de formación. Debe contener la fecha, siempre, vuelvo y repito, todos los documentos deben contener la fecha, datos comerciales del comprador, es decir, para el caso del SENA, pues los datos del SENA, datos comerciales a quién se le va a comprar. Cuando se hace una licitación, el SENA hace licitaciones y saca licitaciones para todos los servicios y productos que requiera. Quien gane la licitación, pues ahí en ese momento a ese proveedor se le genera un formato de orden de compra, porque ya ganó la licitación y ya se le genera la orden de compra, ya es donde se hace la especificación y se adjuntan todo lo que se puso en los pliegos de la licitación. Pero básicamente una orden de compra tiene como datos la fecha, el nombre de o los datos comerciales de quién va a comprar, los datos comerciales del proveedor a quien se le va a hacer la compra, especificaciones obviamente del producto lo más claras posibles y amplias, tipo de producto, unidad de empaque, presentación, cantidad, valor unitario, etcétera. Condiciones comerciales, importantísimas que queden definidas allí, las condiciones comerciales, condiciones de entrega, forma de pago, firma autorizada, y pueden haber unos datos adicionales. Entre ellos puede ser el lugar de entrega,
¿sí? Costo de esa entrega o de transporte, contactos para programar la entrega. En algunos casos se planea la entrega, entonces si estamos hablando de empresas grandes hay que hacer una planeación para esa entrega, tiempo de entrega, área, lugar, etcétera. Todo eso está entonces dentro de lo que conocemos como el documento orden de compra. Siguiendo con el mapa conceptual, está la factura comercial. Todos, en una u otra medida hemos tenido contacto con esa factura comercial. El material de formación pues nos trae un ejemplo muy genérico, muy general, que para nosotros pues es conocido. Y esta ya es el documento contable. Ya este es un documento contable que entrega el vendedor o el proveedor al momento en el que el comprador está adquiriendo la mercancía. No es obligatorio un formato específico, pero sí es obligatorio contablemente unos datos específicos que debe como mínimo contener una factura comercial. Fecha, vuelvo y repito, todos deben tener fecha, número de ese documento, porque debe ser numerada y esa numeración obviamente debe estar autorizada por la DIAN, ¿cierto? Y también debe referir a una compra, a una orden de compra. Datos comerciales del vendedor, toda la información completa del vendedor, razón social, NID, RUT, dirección, teléfono, todo lo que pueda aportarse del vendedor. Datos comerciales del comprador, información de los productos, referencia, descripción de la mercancía, códigos, etcétera, cantidad, valor unitario, valor total, lo más clara que pueda ser la factura y que esté exactamente relacionada con la orden de compra. Forma de entrega, también debe estar claro ahí en la factura la forma de entrega. Debe haber una casilla donde esté discriminado el IVA o donde se aclare que es sin IVA o con IVA, y ese valor debe estar aparte. Bueno, y también debe estar claro quién elabora la factura, indicar también la calidad de retenedor si se tiene, sobre el impuesto de las ventas. Y otra información adicional que la empresa o la entidad considere necesaria, una nota donde debe estar publicado, impreso o preimpreso en la factura, o si es una factura digital, donde debe indicar que ese número se encuentra ya registrado y aprobado por la DIAN, ¿cierto? Esa nota que debe estar ahí. Esos son como digamos los elementos mínimos que debe contener una factura comercial. Otro documento es la remisión. Ojo, la remisión no es una factura. La remisión no es un documento contable, para que lo tengamos presente. Es un documento que se utiliza para entregar de una manera parcial la mercancía y sirve como constancia de que ha sido entregado parcialmente una cantidad de producto determinado. En ese caso se usa la remisión. No todas las empresas lo usan o tienen ya un modelo específico y no lo llaman necesariamente remisión, pero en términos generales el sentido es ese, cuando se va a hacer una entrega parcial de un pedido. Bueno, ¿qué elementos tiene? Pues los mismos de que hemos venido nombrando, la gran mayoría de ellos son muy semejantes: fecha, el número de la remisión, el nombre de la persona o de la empresa a quien va dirigido el comprador, las referencias y toda la descripción de los artículos o productos que se van a entregar, y debe estar claro también si hay un conductor, si hay un transportador, por qué vía se va a enviar, por qué tipo de transporte, o si es un conductor especial, o bueno, fecha de entrega, datos del vehículo, etcétera, etcétera, y todas las observaciones que se requieran para hacerlo más clara esa entrega de ese material. No necesariamente una remisión requiere tener el logo de una empresa. Aquí pues no es necesario que se tenga como el logo de una empresa. Esa decisión ya es de la empresa, pero como lo digo, muchas de ellas ya tienen un modelo y una plantilla de remisión. Si es requerido, si es exigido, las firmas, nombres de quien está enviando, entregando y quien está recibiendo, y las observaciones que sean necesarias con respecto a lo que se está entregando y a la fecha de la posible entrega del resto del material o el resto de la mercancía. Entre más claros sean en todos estos conceptos,
menos problemas se van a tener, menos pérdidas, menos dificultades y menos retrasos y menos demoras. Otro documento que se maneja es lo que se llama como la lista de Picking. Esa lista de Picking, ese término lo habíamos visto la semana pasada, que es la que habla como una lista de chequeo del alistamiento. En ese Picking, ese alistamiento de las unidades, alistamos las unidades que van a ser despachadas, y el listado del Picking es, como su nombre lo indica, un listado donde se encuentran más que todo las ubicaciones de las cantidades referidas en las órdenes de pedido. Entonces, si estamos hablando de una empresa que tiene una bodega grande y que tiene un tipo de almacenaje en el cual están unas estanterías marcadas por áreas, por colores y tal cosa, entonces es necesario explicarle a quien está haciendo, debe tener claridad a quien está haciendo el alistamiento, a dónde, a qué bodega, en qué columna, en qué estantería, en qué nivel, en qué fila, bueno, todo ese tipo de explicación para que permita encontrar fácilmente la mercancía, manejar el inventario apropiadamente, no vayan a haber errores en el inventario, y tiene las ventajas de que nos permite en un inventario permanente tener un dato real y actualizado de las existencias del material, de la mercancía que tenemos. Este proceso de alistamiento a través de esta lista de Picking, además de otra característica, dice que disminuye los costos de alistamiento y en general los costos logísticos. Claro, porque si usted de una vez al colaborador que está preparando el material le indica a dónde ir, directo, no tiene que ponerse a preguntar, ¿y dónde encuentro la caja de esto? ¿Y dónde busco la caja de esto? O perder tiempo subiendo y bajando, buscando si es en esta referencia, o si es aquella, o si es en este estante, o es en el otro. Ya de una vez, en la lista de Picking, y para empresas que tienen todo sistematizado, el mismo sistema saca la lista de Picking después de que se ha registrado la orden de compra. Registro de devoluciones. En la tercera unidad vamos a profundizar un poco más en las devoluciones, pero es un proceso que cada vez se va, digamos que perfeccionando más, porque a veces descuidamos mucho o descuidábamos. Ya las empresas han tenido mucha conciencia, han tomado mucha conciencia de este proceso de devolución. Y anteriormente se descuidaba mucho esto y poca atención se le prestaba al cliente cuando tenía que hacer una devolución, porque eso significaba, pues obviamente para el vendedor, pues seguramente una merma en su comisión, porque ya las entidades, las empresas, algunas tenían ese convenio en las ventas, de si había una devolución, pues entonces la comisión también tenía que devolverse, ¿cierto? Y ciertas circunstancias de ese tipo, entonces le prestaban poca atención a las devoluciones, pero resulta que de un tiempo para acá, y digámoslo que en los últimos 4 años, 5 años, se ha ido mejorando sustancialmente el proceso de las devoluciones. De hecho, se ha comprendido que una manera de tener fidelidad, de lograr la fidelidad de nuestros clientes, es ofrecerles unas buenas prácticas y políticas en el momento de la devolución y las reclamaciones. Entonces ese registro de devolución también, idealmente que tenga un formato, si estamos sistematizados pues mejor todavía, y ese formato pues debe contener también, como lo hemos venido diciendo, la fecha, la descripción de el elemento, las causas por las cuales se está haciendo la devolución. Previo a esto pues obviamente se deben aplicar las políticas que tenga la empresa o la entidad para realizar las devoluciones. Eso debe estar primeramente muy claro cuáles son las condiciones para realizar una devolución, y el cliente, el comprador, debe conocer esas condiciones previamente. Si estamos hablando de una devolución que está haciendo una empresa a otra, pues en el momento de la compra, en el momento de definir las condiciones comerciales, también tuvieron que haber quedado claramente definidas las condiciones para las devoluciones y los reclamos. En eso hay que ser muy claros y muy enfáticos. Cada uno en su entorno, por favor revise cuál es el procedimiento que utilizamos para las devoluciones. ¿Tenemos o no tenemos un registro, un documento registro de devoluciones? ¿Tenemos unas políticas establecidas para ellas o no? Voy a dar por aquí a admitir a otro compañero. Buenas tardes, bienvenido el compañero que recién se ingresa. He colocado nuevamente el enlace de la asistencia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Seguimos entonces con este documento que es la orden de salida.
Ya esa orden de salida, ese formato, también nos permite, digamos, que es el último registro o documento que se va a visualizar en el almacén por los colaboradores que están entregando el producto, que al nivel de ciertas empresas se maneja para darle el visto final de todo un proceso comercial a la venta o a la entrega de los productos o al despacho de los productos. En esa orden de salida, en ese documento, vamos a hablar de que debe tener una información mínima como fecha de la orden de salida, una numeración, nombre, razón social, NID, RUP, ni donde se identifique la empresa, descripción de los productos, todo siempre debe tener una descripción de los productos con su referencia, código, cantidad, etcétera. Aquí en esta orden de salida no necesariamente debe ir el precio. Aquí es más que todo lo que interesa es que esté correcta la descripción, la referencia, el código, el embalaje, el empaque, el producto, la cantidad. El precio no hace parte, digamos, en esta etapa del despacho de la mercancía, no es la información primordial. Identificación del cliente al cual se va a enviar la mercancía, identificación de quien recibe, de quien aprobó esa orden de salida y algunas observaciones generales que se requieren. Hasta aquí entonces he hablado y hemos visto algunos modelos generales, vuelvo y digo, son modelos generales de algunos tipos de documentación que manejamos dentro del registro de ingreso y salida de mercancía. Les recuerdo nuevamente, puede que alguno me diga, profe, en mi empresa manejamos otro o no manejamos este, o qué bueno implementar aquel. Perfecto, de eso se trata, que esta información les sea valiosa precisamente para eso. Siguiendo entonces con el material de formación y hablando entonces de, me ubico acá, de las políticas de ingreso y salida de objetos. Yo se los he venido diciendo que es importante que las empresas tengan definido esas políticas y todos esos procedimientos. Aquí en este mapa que ustedes están viendo, podemos decir que genéricamente, en términos generales, cualquier empresa puede aplicar este tipo de movimiento. Y veámoslo así, es muy sencillo. Entra la mercancía, ¿ya? Después de que se ha hecho una orden de compra y todo, se ha definido una fecha de entrega, se ha revisado el producto en la recepción, en la persona, los colaboradores que reciben han verificado, revisado el transporte, el embalaje, el empaque, la cantidad, etcétera. Todo ese proceso se ha realizado, entonces se realiza ya la entrada. Y en esa entrada debe haber una digitalización, un sello donde se ya esté, digamos, aprobando el ingreso. Justificante, justificar y distribuir. Cuando hay un justificante es porque estamos diciendo que esa persona justifica ya el ingreso, porque a veces esto pasa, y sobre todo en las empresas grandes o empresas medianas. No hay mucha comunicación de un área a otra. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los registros sean tan fidedignos, tan reales, tan acercados, tan perfectos y ajustados a la realidad del ingreso, para el caso que estamos hablando de las entradas, que no sea sino verificar y justificar que la orden de compra, porque aquí están comparando lo que se pidió con respecto a lo que llegó, y luego aquí se va a distribuir. Entonces, como a veces no hay mucha comunicación entre un área y otra, pero sí hay una trazabilidad en los registros y en el procedimiento, entonces eso nos va a permitir, y no tengo yo que ir desde aquí, ir donde Pedrito y decirle, Pedrito, usted sí pidió este par de zapatos o esta referencia en estas camisas o esta referencia en estos celulares. No, ya hay una trazabilidad y una cantidad de registros que se han realizado que me van a permitir justificar y distribuir y entregar a quien corresponda. Y luego entrego en las áreas donde corresponda, ya me sea un área, un distribuidor, un almacén, un punto de venta. Esas áreas, esas unidades se entregarán, van a ser aceptadas o rechazadas según sea el caso.
y luego trasladadas. ¿A dónde se pueden trasladar? Pues se trasladarán a un inventario, a un almacén, a una bodega, a otro distribuidor o directamente ya al consumidor. ¿Y qué ocurre? Hay que informar todo esto, tiene que haber un informe de la situación que se haya presentado siempre. Y ustedes van a ver que cada vez se les pide un informe. En las evidencias les hablan evidencia de producto, informe de procedimiento de tal cosa, informe de... Esos informes son de los que están hablando aquí. Debe informar las situaciones que se han presentado en el recibo, en el despacho, en devolución de mercancía. Hojas de salida si se requieren, hojas de entrada si lo requieren, y esto va a quedar ya directamente almacenado dentro de la entidad, pero habrá una presalida. Si ya hay que hacer un traslado de que lo que estamos hablando, llevar a un distribuidor o a un consumidor, en esa presalida deben haberse unas confirmaciones, una confirmación de presalida y una salida. O sea, uno diría, venga, esos son muchos pasos para una salida y en la empresa pues es muy pequeña. Bueno, listo, todo esto se puede resumir en una sola. Perfecto, y nos podemos ahorrar la presalida también. Pero las empresas grandes sí hacen todo este procedimiento. Todo esto antes de la salida. Entonces, mire lo que ocurre desde la entrada y lo que ocurre hasta antes de que se dé la salida de una mercancía. Entonces, yo quisiera que cada uno en su entorno, en su contexto laboral, oiga, nosotros sí hacemos todo esto, o por qué será que nos pasa cada rato que se perdió tal mercancía, que fulano estaba esperando la caja de tales productos y lleva tanto y le ha preguntado a todo el mundo y nadie le supo dar razón, y luego a los días resulta que la caja ya había llegado. O sea, eso puede que a algunos no les haya ocurrido, pero yo lo escucho cada rato en las empresas que uno visita porque no hay ese tipo de organización o no se definen ese tipo de procedimientos. Alguien levantó la mano. ¿Tiene una pregunta? No, profe, era para hacerle como un apoyo a lo que está Ah, claro, explicando. claro, dígame. Por lo menos en la empresa donde trabajo es pequeña, estamos comenzando nuevamente. Y por lo menos hemos encontrado que en las, ¿cómo fue que me dijo este? En la que usted nos explicó en las remisiones, que Sí, nos envían, como envían paquetes parciales, en las remisiones algunas veces vienen referencias estipuladas en la factura que no aparecen en la caja de la mercancía. Entonces, diría yo que es donde se vuelan un paso que no tiene la comunicación en la empresa donde hacen el picking para hacernos el envío. sí, señor, correcto. Muy bien. ¿Y en qué tipo de empresa trabaja? Textil, Ok, o sea, almacén de ropa. ok, ok. Muy bien. Y sobre todo pasa mucho en ese tipo de empresas porque las referencias son muchas y muy variadas. Entonces es fácil. Entonces, ¿qué nota uno ahí? Que la empresa que les está despachando a ustedes, como usted lo acaba de decir, no hizo un buen piquín, un buen alistamiento, y entonces por error se pierde tiempo porque ustedes tienen que, quienes alistaron allá, quienes prepararon la salida y todo ese trabajo, y luego quienes el transporte, y luego quienes reciben aquí, y al verificar, pues tendrán que decidir, recibimos o no recibimos. Y obvio, si no es lo que pedí, pues no puedo recibir y tenemos que devolver. ¿Cuánto tiempo? Eso es un reproceso que significa tiempo y dinero, ¿cierto? Entonces, todo eso porque no se han implementado procedimientos al interior de las empresas y porque pensamos, cuando sobre todo nos pasa mucho y se lo decimos mucho a los emprendedores, cuando un emprendedor empieza un proceso, lo empieza la gran mayoría, lo empieza a manejar como la economía doméstica de su casa y resulta que no es así. Ya tiene que pensar como empresa y tiene que empezar a definir procedimientos, ¿sí? Y políticas. De hecho, en las políticas que les estaba hablando ahora es importante definir claramente que las políticas tengan establecidas esos procedimientos y que todos los colaboradores, llámese que es una empresa que tiene cientos de trabajadores o colaboradores, o es una empresa pequeña que apenas tiene 10, otra pequeña que apenas tiene 2, no importa. No importa el número, aquí es que quienes trabajan conozcan los procedimientos y desde el principio en la empresa o desde el principio en el emprendimiento
Debe quedar claro dentro de las capacitaciones, bueno, vamos a hacerlo así y es de esta manera. Y no nos podemos saltar el procedimiento para que no tengamos este inconveniente. Vamos a ver algunas tareas que están asociadas a la recepción de la mercancía. Y la primera de ellas, que para el ejemplo que nos pone el compañero nos da perfectamente, planificar. Es la primera condición o tarea que debe realizarse en cualquier empresa. Planificar. No podemos dejarle todo a la improvisación, a las carreras, a que no, tranquila, que si yo llamo al proveedor, él me despacha mañana. Pero venga, ¿y qué ocurre si estamos hablando de un proveedor de Medellín que, por ejemplo, yo vivo en Risaralda, en Pereira, y ahora la vía Medellín-Pereira está malísima? Entonces, si mi proveedor es de Medellín, que yo confiaba que anteriormente me podía llegar de un día para otro la mercancía, ya no me llega de un día para otro. Ya nos están advirtiendo que se demora de 3 a 4 días. Entonces yo no puedo dejar a la improvisación un procedimiento de esta magnitud. Entonces, planificar, descargar y gestionar en muelles de carga. Ah, no, pero mi empresa es muy pequeña, pero entonces el descargue lo hago en tal o cual parte. Entonces, asigne, por pequeña que sea, cuál es el área en la que voy a recibir. Es que no puedo hoy recibir aquí en la oficina, no, mañana recibimos en el cafetín de la empresa, no, pasado mañana recibimos en la oficina de Pablito Pérez. No, 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 no. Defina cuál es el lugar donde se va a recibir. El control de calidad, ¿quién va a hacer el control de esa mercancía que va a llegar? Es que llega una caja o llegan 100, el control tiene que ser el mismo, con la misma rigurosidad. No es que como no es una cajita, llamemos, deje que el señor guardia de seguridad le reciba esa cajita. Perdón, no. Y lo vemos en las empresas, tristemente uno lo ve, no crean que es que no es así, tristemente uno ve eso. Etiquetado, consolidación y emplazamiento de la mercancía. Entonces, a veces es necesario que pensemos en grande, no nos quedemos en pequeños con la economía doméstica y empecemos por ese etiquetado, es sobre todo ya para aquellas empresas que tienen a su interior un manejo de inventarios con una nomenclatura y sobre todo para la ubicación en las estanterías. ¿Sí? Porque pues obviamente que la referencia del producto no la cambian, no estamos hablando de ese etiquetado, sino del embalaje final y para el paletizado y para el almacenamiento. ¿Alguien levantó la mano? ¿Otro aporte? Le escucho. Quien levantó la manito bien pueda, le escucho. Active su micrófono porque no le estoy oyendo. O no era una pregunta o no era un aporte. Bueno, voy a continuar acá. Y voy a hablar de este término que uno lo escucha, algunos tal vez lo conozcan, no sé si alguno de los compañeros que está aquí trabaja o ha escuchado el término de logística inversa y nos puede ayudar con eso. Marillari, buenas tardes. De los compañeros que tengo en sala. Andrés. No, profe, esa logística inversa no la he escuchado. José Félix, Laura. Bueno, entonces ahí está la definición. Logística inversa, eso no es otra cosa que las devoluciones, llamémoslo así. La logística inversa se puede definir como el conjunto de prácticas y procesos destinados a gestionar las devoluciones y retornos de los productos. Recuerden que ahora yo les decía que de un tiempo para acá, más o menos 5 años hacia acá, hemos dado una importancia, una relevancia a las devoluciones. Y eso es lo que se conoce con el proceso de la logística inversa. Y ese proceso de logística inversa hemos detectado que ocasiona un alto grado de fidelización de nuestros clientes al interior o para los productos de nuestras empresas o los que distribuyamos. Porque cuando yo le puedo ofrecer a nuestros clientes o le puedo ofrecer a mi cliente la tranquilidad y la seguridad de una garantía, de una atención técnica, de un servicio técnico puntual, de una recepción de una reclamación o de alguna devolución y coloco claramente y defino claramente las políticas de esa devolución, el cliente se siente primero tranquilo, seguro de lo que está comprando y satisfecho del servicio. Entonces hay que pensar en eso muy claro
No solo preocuparnos por vender y vender y vender, sino en esa postventa, en ese ejercicio de mantener fiel a nuestro cliente. Porque no podemos trabajar para comer solo un día, como decimos nosotros aquí en Colombia coloquialmente. No, esto tiene que ser de una forma continua, permanente, que ese cliente vuelva a pensar en nosotros cuando quiera adquirir este o aquel producto. Y fuera de eso, mejor aún, que nos refiera, ¿cierto? Bueno, entonces en el ejercicio que se les pide para esta segunda unidad, se les habla de un proceso, que definan un proceso, que presenten un informe de un proceso. Yo se los he dicho, pueden hacerlo en video, porque me parece que es mucho más fácil para ustedes con un celular, ir y definir el proceso. Para este caso es el proceso de recepción de mercancía. Entonces aquí, por ejemplo, traje un modelo, este es un modelo de recepción de mercancía de una estudiante de otro curso, de otra ficha, Jenny Hernández, pero está con nosotros dentro de los grupos, y me pareció muy interesante porque es una materia prima fresa, lo que me da a entender que trabaja pues con alimentos, y ella describe básicamente en cada momento los pasos del proceso, los pasos que van realizando. Dice, por ejemplo aquí, despejado del área de recibo. No se debe tener mercancía, o sea, ya le advierte al colaborador que va a recibir. No se debe tener mercancía de otro tipo ni elementos que afecten el descargue de la mercancía. En la recepción, dice, recepción y registro de la fruta se recibe en un espacio asignado por la empresa, se revisan las condiciones de las unidades. Control de calidad, se debe tener la orden de compra y claridad sobre la materia prima que se va a recibir mediante un control. Aquí estamos hablando de ese control de calidad. Control del pedido exacto de la fruta en un espacio para la revisión de las cantidades. Mire que se está definiendo todo un proceso de cómo reciben ellos las fresas para el caso del ejercicio. Aquí hay otro ejemplo, otro compañero, Julián Camilo Sánchez, presenta este otro ejemplo, un diagrama de flujo de la recepción en Bavaria. Entonces todo el proceso de inicio, recepción del pedido, este pedido fue aprobado o no, si no fue aprobado, entonces aquí se retiene, si fue aprobado, entonces continúa, y cada uno de los pasos que se va haciendo. Esto es otra forma de definir el procedimiento. Está claro, se ve, pues está muy pequeño, me tocó hacerlo pequeño porque para poder coger como más elementos del procedimiento, pero es muy claro el procedimiento de la recepción en Bavaria. Y adicional a eso, el material del curso nos trae un material complementario que se llama Manual de Procesos y Procedimientos de una cadena de abastecimientos. Yo los invito a que revisen ese material complementario, sobre todo para las pequeñas empresas, para las emprendedores y medianas empresas que todavía no tienen un manual definido. Mire, este es un ejemplo perfecto para montar un manual. Que es que mi empresa es muy pequeña, que es que apenas, no importa, usted no se va a quedar así pequeño, la idea es crecer. Entonces la idea es tener de una vez un manual que podamos conocer, aplicar, y en la medida que la empresa va creciendo, el mismo manual nos va a servir para el momento de la inducción, la capacitación, llega el personal, nos reunimos, le damos la inducción al nuevo colaborador o nuevos colaboradores y simplemente, mire, este es el manual y sígalo, tal cual está ahí, están todas las aclaraciones. Esto lo encontramos en donde, en el material complementario que ustedes han recibido en el correo electrónico y que también encuentran en el curso cuando ingresan a la plataforma por la opción contenido del curso. Recordarles que hay unos premios que son unos formatos de Excel, unas plantillas de algunos de esos tipos de documentos que vimos hoy, que pueden utilizar en las pequeñas empresas o en los emprendimientos, y que yo puedo también implementar en mi empresa, ajustarlo, colocarle mi logo, colocarle mi información, el tipo de mis productos y listo. Ya tengo un formato establecido, eso sí, con todas las condiciones que se requieren para ese tipo de procedimientos. Vamos llegando entonces al final. Estas son las evidencias que se nos piden para esta segunda unidad o actividad de aprendizaje. Un foro temático que habla sobre la importancia del registro de ingreso y de salida de los objetos, y en ese foro entramos a la opción foros. Voy a mostrarles por dónde lo visualizamos en la plataforma de Territorium. Aquí en esta opción foros, cuando entran al curso,
en el menú herramientas, en la opción foros, van a encontrar 3 foros: foro social, foro de dudas y foro temático. Este foro temático es el que es calificable y del cual les estoy hablando ahora como evidencia. ¿Cómo participo en él? Le doy acá a responder, leo, aquí están todas las instrucciones del instructor, de la profesora en mi caso, y aquí están las preguntas que debo responder. Y listo. ¿Cómo? ¿Dónde la respondo, profe? La respondo aquí, en un cuadro de texto que hay acá, una por una las preguntas, eso sí, habiendo leído primero el material o habiendo visto este video. Después de que vean este video, con toda tranquilidad que pueden desarrollar todas las evidencias de esta segunda unidad. Y listo. Respondo acá y le doy responder. Eso es en cuanto al foro. La segunda evidencia es una prueba de conocimiento, que ya les he dicho. Lo que son las pruebas de conocimiento, cuestionarios o evaluaciones, se desarrollan directamente en la plataforma. ¿Por dónde? Menú herramientas, opción contenido de curso, y en ese contenido de curso me vengo a esta carpeta que dice proyecto, y aquí encuentro pues todo el contenido, todas las unidades, y me vengo a la unidad que me interesa, que es la segunda unidad para este caso. Está la guía de aprendizaje, material de formación, material de apoyo. El material de apoyo del cual les hablé ahora para el manual lo van a encontrar aquí. Está el foro temático, que es una de las evidencias calificables, ya les mostré cómo. La prueba de conocimiento, véala aquí. Pico acá y él me va a abrir, me dice, mire, para desarrollar esta prueba de conocimiento, ver evaluación acá. ¿Listo? Entonces ingreso a la evaluación, la desarrollo directamente ahí. Y la tercera evidencia calificable de esta segunda unidad es un informe de diseño de procedimiento, pero aquí está mal, perdón, no es de procedimiento de devoluciones, sino de procedimiento de registro, procedimiento para el recibo y despacho de objetos. Ese es el procedimiento que y de una vez lo voy a organizar acá porque me había quedado mal acá. Y les repito, ese informe puede ser escrito, puede ser a través de un mapa así de ideas como lo vimos, o de un flujo, un diagrama de flujo, o puede ser a través de un video. Les voy a compartir esta actividad interactiva, ordenar el proceso. No es calificable, pero es muy valiosa para que repasemos un poquito lo que hemos visto. Ahí se las copié, ustedes simplemente copian el enlace, lo abren y empiezan a resolverlas. Él les va proponiendo como un orden, les da unas ideas y lo que les dice es: ordene de acuerdo al proceso de recepción de mercancías y dé clic para verificar el resultado. Listo. Entonces él les da aquí varias opciones. ¿Qué iría primero? Usted va ordenando, va colocando en un orden. Primero iría esto, segundo iría esto, y luego le da aquí en este círculo que es el de verificación, y él le va a poner en verde los que quedaron bien ubicados o en rojo los que están mal ubicados. ¿Listo? Con esto llegamos entonces al final de nuestra sesión en línea. Las instrucciones para ese informe o para ese video están en el material de formación y también se los envía al correo electrónico para que por favor encarecidamente revisemos atentamente los correos para que no nos quedemos atrasados y tengamos información. ¿En qué correo? En el correo que ustedes tienen registrado en Sofía. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Con esto finalizo esta sesión. ¿Hay alguna pregunta, otra inquietud o un aporte de un compañero que nos quiera hacer? Sí, Andrés. Profe, disculpe, yo le iba a preguntar algo. Por lo menos en la empresa donde estoy trabajando no maneja tantos procedimientos como lo que nos está explicando. Entonces, al momento de elaborar el informe, ¿está bien si lo elaboro paso a paso de cómo recibe uno los productos acá en esta empresa? Sí, claro, pero la idea es que ya viendo esto y ya teniendo usted una idea de qué puede mejorar en el proceso de su empresa, ¿cierto? También lo haga, también diga, mire, el proceso lo hacemos de esta manera, pero pudiéramos mejorarlo si agregamos esto al procedimiento, si agregamos este registro o si hacemos aquello, porque de eso se trata el ejercicio, que apropiemos conocimiento y lo apliquemos en el contexto laboral. Andrés, ¿listo? Ok, sí, profe, ya entendí. Bueno, Gracias.
Bueno, si no es más, voy a detener la grabación. Les agradezco mucho su participación.